Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. ¿Por qué es tan importante la donación de médula ósea? El número de personas con leucemia y otras enfermedades de la sangre van en aumento en el mundo. El trasplante de médula ósea es una de las formas más eficientes que ha encontrado el humano para contrarrestar problemas y enfermedades de la sangre. ¿Qué se requiere para donar médula ósea? Para este capítulo hablamos con Paola Sendales, líder del Registro Nacional de Donantes de Células, Dar Células, con el médico y exministro de Salud Augusto Galán Sarmiento, con Claudia Sosa, médica especialista en hematología y jefe del servicio de hematología de la Clínica Foscal, y con Carlos Guerrero, médico especialista en células madre. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 158 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Siempre he sentido curiosidad por cómo muchos de los avances tecnológicos que conocemos y damos por sentados hoy en día tuvieron inicio. Hoy les quiero contar uno fascinante. En octubre de 1958, 6 científicos yugoslavos llegaron al laboratorio nuclear del Instituto Vinca, cerca de Belgrado. El reactor que tanto conocían se había vuelto traicionero. Una fuga radioactiva los bañó con una dosis mortal de radiación. En cuestión de horas, la radiación había destruido silenciosamente su médula ósea, esa fábrica microscópica dentro de sus huesos que produce las células de la sangre. A miles de kilómetros de distancia, en París, el doctor Georges Maté, oncólogo e inmunólogo francés, recibió la llamada desesperada. Lo que le pedían era imposible: salvar a 6 hombres cuya médula ósea había muerto. Maté sabía que era una misión casi suicida desde el punto de vista médico, pero también sabía que era la única oportunidad que tenían esos hombres de seguir vivos. Maté tomó una decisión que cambiaría la historia de la medicina. Si la médula ósea de estos hombres estaba muerta, ¿por qué no darles una nueva? Era una idea tan simple como revolucionaria y tan peligrosa como necesaria. Maté extrajo médula ósea de donantes voluntarios y la inyectó en los cuerpos moribundos de los científicos yugoslavos. Era el primer trasplante de médula ósea de la historia. Por unos días pareció que el milagro era posible. Las células comenzaron a funcionar, pero luego, una por una, las nuevas células fueron rechazadas por los cuerpos de los pacientes. Todos murieron. Pero su muerte no fue en vano, porque Maté había demostrado algo crucial. Por un momento, la médula ósea de otra persona había funcionado en un cuerpo diferente. La semilla de una revolución médica había sido plantada. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, un médico estadounidense llamado Edward Donald Thomas ya estaba obsesionado con la misma idea. Desde 1957, Thomas había estado intentando una y otra vez hacer funcionar los trasplantes de médula ósea. Como Maté, todos sus pacientes habían muerto, pero Thomas veía algo diferente en cada fracaso, una lección, una pista, un paso más hacia el éxito. Él sabía que el problema fundamental era el rechazo. El cuerpo humano está diseñado para reconocer y atacar todo lo que considera extraño. Con este conocimiento, Thomas realizó en 1968 los primeros trasplantes exitosos usando hermanos como donantes. Para 1970, ya se habían hecho más de 200 trasplantes y los médicos notaron que las células del donante no solo reemplazaban a las enfermas, sino que también destruían células cancerosas restantes. España comenzó los trasplantes en 1976, pero como la mayoría de personas no tienen familiares compatibles, en 1974 Shirley Nolan creó el primer registro mundial de donantes voluntarios tras perder a su hijo Anthony. En España, Josep Carreras enfermó de leucemia en 1987 y tras salvarse con un trasplante creó Redmo en 1991. Paralelamente, se descubrieron métodos más simples: extraer células madre de la sangre sin cirugía y usar sangre del cordón umbilical. ¿Cómo ha impactado a la medicina el desarrollo de este avance? Eso me contó el doctor Carlos Guerrero, médico especialista en células madre. La donación de la médula ósea se viene haciendo desde hace más de 40, 50 años para tratamientos de cáncer derivados de la sangre.
el linfoma, la leucemia, algunos tipos de cáncer de los huesos específicos como el mieloma múltiple. Pero en realidad lo novedoso en este momento es que no se requiere de un donante. Dentro de los últimos estudios que se han venido haciendo, hemos trabajado con las células madre derivadas de cordón umbilical, por ejemplo. En ellas, haciendo algunos pasos por la terapia génica, se ha encontrado que no es necesario tener un donante compatible. Antes necesitábamos tener un familiar cercano que lo hiciera. Poco a poco se ha venido desarrollando en este campo donaciones halogénicas, es decir, de una persona que ni siquiera tiene un tipo de consanguinidad relativa. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Médula Ósea, en el que se agradece y celebra a los donantes voluntarios de células madre que se inscriben de manera desinteresada para ser donantes y ayudar a cualquier paciente que necesite un trasplante de médula ósea para salvarle la vida. Pero a pesar de ser un procedimiento tan importante y que salva tantas vidas alrededor del mundo, todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Por eso, quisiera aprovechar este capítulo para contarles qué es la médula ósea, cómo funcionan los trasplantes e intentar derribar ciertos mitos que evitan que muchas personas donen sus células madres. La médula ósea funciona como una fábrica que vive dentro de nuestros huesos y que produce todas nuestras células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Cuando alguien tiene leucemia, linfoma, otros tipos de cáncer o anemia de células falciformes, su médula ósea enferma no puede producir células sanas. Ahí es donde entra la donación. Las células madre del donante pueden convertirse en cualquier tipo de célula sanguínea que el paciente necesite. El trasplante de médula ósea es un tratamiento que reemplaza esta fábrica dañada. Los médicos toman células especiales llamadas células madre, que pueden crear todos los tipos de células de la sangre y las colocan en el cuerpo del paciente para que vuelvan a poner la fábrica en marcha. Antiguamente, con el método tradicional, los médicos extraían la médula directamente del hueso pélvico bajo anestesia general, pero con los avances de la medicina, con el método moderno y más frecuente, los donantes reciben inyecciones de medicamento que aumenta la cantidad de células madre sanguíneas en el torrente sanguíneo y luego estas se recolectan mediante un proceso similar a donar sangre. Una vez trasplantadas, las células se integran en la médula ósea del receptor y comienzan a producir células sanguíneas sanas. Para que funcione, donante y receptor deben ser compatibles según ciertas proteínas de sus células. Los riesgos son mínimos y temporales, mientras que para muchos pacientes este trasplante representa su única esperanza de curación. Los riesgos para el donante son mínimos y temporales. Los donantes pueden retomar sus actividades cotidianas de días a semanas después de la donación. Una vez que las células madre llegan al paciente receptor, con el pasar del tiempo, las células trasplantadas se integran en la médula ósea, en donde comienzan a crecer y a producir células sanguíneas sanas. Las nuevas células, por lo general, se encuentran en la sangre del paciente en aproximadamente 4 semanas. Este acto de generosidad puede literalmente salvar una vida, ya que para muchos pacientes con enfermedades graves de la sangre, el trasplante representa su única esperanza de curación. Le pedí a Paola Sendales, líder del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, para que me explicara qué se requiere para ser donante de médula ósea y por qué es importante hacerlo. Para ser donante de médula ósea o de células formadoras de la sangre, se requiere tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilogramos y estar en buen estado de salud. Cuando un colombiano se inscribe en el registro de donantes de células formadoras de la sangre o en el programa Dar Células, se convierte en una esperanza de vida para algún paciente con enfermedad grave de la sangre como la leucemia en Colombia o en cualquier parte del mundo. La importancia de esta donación radica en que cuando encontramos un paciente con una de estas enfermedades, buscamos dentro de su familia alguien que sea compatible, genéticamente idéntico con él para poder salvar su vida. Solo el 30% de los pacientes que requieren un trasplante de células formadoras de la sangre o como lo conocemos, un donante de médula ósea es compatible con alguien dentro de su familia. El 70% restante debe buscar algún donante no familiar que se encuentre en disposición de salvar su vida. Y la importancia entonces es que
que como es tan difícil ser compatible genéticamente con una persona con la que uno no comparte un vínculo de consanguinidad, los donantes, cada uno de los donantes inscritos en el programa Dar Células puede convertirse en una esperanza de vida para algún paciente a nivel nacional o internacional que está buscando esta alternativa terapéutica. Por fortuna, la cantidad de donantes de médula ósea en el mundo ha ido creciendo, pero sigue siendo insuficiente. El Global Trends Report de la WMDA, la Asociación Mundial de Donantes de Médula, por sus siglas en inglés, es un informe que recopila datos sobre la donación y trasplante de células madre sanguíneas en el mundo. En su versión de 2024, el informe muestra que más de 44 millones de personas en el mundo decidieron registrarse como donantes voluntarios de médula ósea y los bancos médicos guardaron más de 800.000 muestras de sangre de cordón umbilical. Europa lidera con casi 20 millones de donantes, seguida por Asia con 12 millones y Norteamérica con más de 10 millones. Aunque América Latina, que registra unos 6 millones y medio de donantes, y Oceanía tienen menos donantes, también forman parte de esta red mundial que salva vidas. África es la región que menos donantes tiene, con poco más de 195.000 registrados. Colombia aparece como uno de los países que almacena estas muestras de manera híbrida, lo que significa que si alguien las necesita, primero hay que pedirle permiso a la madre que las donó. Durante el 2024 había 158 muestras adultas congeladas disponibles en los bancos de Estados Unidos y Alemania, además de 45.255 muestras de sangre de cordón guardadas en Alemania, Colombia, Suiza y Taiwán. Comparado con 2023, algunas cifras subieron 4,4% y otras bajaron 7%, principalmente porque 2 bancos no compartieron sus datos. Se agregaron 114 nuevas muestras adultas, un aumento de 4,8% comparado con 2023, pero las nuevas muestras de cordón disminuyeron 10%. El perfil de los donantes también cambió un poco. El 36% tenía menos de 35 años, 4% menos que el año anterior, y el 57% eran mujeres, igual proporción que en 2023. Lo más importante es que en 2024 se enviaron 2.062 productos más para trasplantes que en 2023, un crecimiento del 8%. Esto significa que más personas pudieron recibir el tratamiento que necesitaban para salvar sus vidas. ¿Cómo se puede incrementar el número de donantes y de reservas de médula ósea en el mundo y en Colombia? Esto me contó Paola Sendales, líder del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, Dar Células. La mejor forma de aumentar la cantidad de donantes de células formadoras de la sangre o de médula ósea en Colombia es primero pidiéndole a todos los colombianos que ingresen a la página web de Dar Células o nos busquen en Google como Dar Células y allí encuentran toda la información sobre lo que en realidad significa inscribirse en un registro de donantes de células formadoras de la sangre y lo que es la donación de este tipo de células, cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios y posibles beneficiarios de esta práctica. Igualmente, entrar en contacto con el programa si existe alguna otra inquietud, compartir la información con las personas que conocemos y difundir en espacios como estos la importancia que tiene esta donación y recordar a las personas que uno puede ser el único donante compatible en el mundo para un paciente, la única esperanza de vida que le resta a un paciente, así que es importante que nos animemos. Esto es un procedimiento muy seguro, un procedimiento que se hace bajo una evaluación médica muy exhaustiva y una serie de exámenes que se le hacen al donante para asegurar que todo el proceso se haga bajo los mejores estándares, así que es una invitación para que todos los colombianos se conviertan en una esperanza de vida para alguien con una enfermedad grave de la sangre en cualquier parte del mundo que lo está necesitando. Y así como la cantidad de donantes ha incrementado con el paso del tiempo, los trasplantes también. Según un artículo de 2024 en la revista Hematológica, en la última década ha habido una mejora continua y diferencial en el acceso mundial al trasplante de células hematopoyéticas y la actividad se ha duplicado con un notable aumento de donantes no emparentados y no idénticos. La investigación muestra que solo en 2018 se hicieron 93.105 trasplantes, de los que más de la mitad, 48.680, fueron autólogos, es decir, con células del propio paciente, y 44.425 halogénicos, o sea, con células de un donante. Esto significa un importante crecimiento si se considera
que en 2007 se reportaron solo 48.709 trasplantes en total. El estudio también midió qué tan desigual es el acceso a los trasplantes de médula ósea en el mundo, así que crearon una forma de comparar países. Contaron cuántos trasplantes se hacen por cada 10 millones de habitantes. A este número le llamaron tasa de trasplantes. Los resultados mostraron enormes diferencias. Estados Unidos y la mayoría de países europeos tienen tasas muy altas, con más de 50 trasplantes por cada 10 millones de personas. Pero en otras regiones del mundo, esta cifra es mucho más baja, lo que revela que millones de personas no tienen acceso a estos tratamientos que pueden salvarles la vida. También estudiaron si el ingreso económico influye en estas diferencias. Compararon el ingreso promedio de cada país con la cantidad de trasplantes que realizan y encontraron una conexión muy clara. Los países más ricos hacen más trasplantes. La conexión es especialmente fuerte en dos tipos de trasplantes. Primero, en los trasplantes autólogos, donde el paciente usa sus propias células madre previamente extraídas y guardadas. Segundo, en trasplantes con donantes desconocidos, que requieren registros internacionales y tecnología costosa para encontrar personas compatibles. Curiosamente, la relación entre riqueza del país y trasplantes es menos marcada cuando se usan donantes familiares, ya sea hermanos idénticos u otros parientes. Esto sugiere que estos trasplantes son más accesibles económicamente porque no requieren búsquedas internacionales ni tecnologías tan complejas. En resumen, el estudio confirma que el dinero determina en gran medida quién puede acceder a estos tratamientos vitales en el mundo. De acuerdo con el informe de actividad más reciente de la Sociedad Europea para el Trasplante de Médula Ósea, indica que en 2023 se hicieron 47.731 trasplantes en 43.902 pacientes en este continente, con un aumento de trasplantes de donante. En Estados Unidos, la Red Nacional de Trasplantes reportó que en 2023 se realizaron más de 23.000 trasplantes de células madre. De ese total, 6.093 fueron con donantes no relacionados, 26%, 4.129 con donantes familiares, 18%. El resto correspondió a trasplantes con células del propio paciente. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que países en desarrollo como Colombia hagan más trasplantes de médula ósea? Esto me respondió el médico y exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento. En el caso colombiano, siendo un país de economía media alta, pues yo considero que las principales barreras para ampliar los trasplantes de médula ósea están centradas en, por una parte, infraestructura insuficiente. Hay pocos centros y una alta concentración en ciertas ciudades, lo cual puede dificultar para algunos grupos poblacionales el acceso a esa prestación de servicios. En segundo lugar, que es muy trazador de todos los trasplantes, hay escasez de donantes compatibles, que también puede contribuir a esas dificultades. De la mano, en tercer lugar, de la mano de infraestructura insuficiente, puede haber déficit de recurso humano también, y el acceso a medicamentos especializados por las limitaciones, y eso se ha profundizado realmente en los últimos años debido a la situación pues, de desfinanciamiento estructural del sistema de salud. Aunque en Latinoamérica el número de donantes de médula ósea y de trasplantes es bajo comparado con Estados Unidos, Asia y Europa, el panorama ha mejorado. En 2024, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud y la Clínica del Country en Bogotá anunciaron la apertura del primer centro de colecta de células progenitoras hematopoyéticas de donantes no relacionados de Colombia y la primera donación de un donante no relacionado colombiano, o sea, que no es familiar del paciente que recibe el trasplante. En Colombia, el programa Dar Células, un programa que se encarga de coordinar la búsqueda de donantes de médula ósea anónimos y voluntarios en el país, cuenta con 11.065 donantes inscritos
y más de 22.929 personas interesadas en convertirse en potenciales donantes, lo que es una buena noticia para pacientes de leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicos y otras enfermedades hematológicas graves. Según le dijo a Noticias Caracol Gustavo Salguero, director del IDCBIS, antes de que se iniciara con ese banco de donantes, esas células se han traído de Estados Unidos, de España y de Alemania, con costos muy altos y con demoras por el trámite, lo que significa que la oportunidad de salvarle la vida al paciente disminuye. Que haya un banco de donantes de médula ósea en el país hace que haya más posibilidades de encontrar un donante mucho más rápido. Antes de eso, el proceso de encontrar un donante en los sistemas por fuera del país es largo y engorroso, porque primero se requiere encontrar un donante y que sus células coincidan con las del paciente. Se debe contactar al posible donante para ver si sigue dispuesto a donar, debe hacerse unos exámenes previos y que la fecha de la donación coincida en agenda con el proceso de quimioterapia del paciente. Esas células se envían con una persona desde el país de origen que las trae como si fuera su escolta personal porque es material genético muy importante. Por fortuna, en Colombia han mejorado las condiciones para los trasplantes de médula. Cada vez hay más infraestructura para hacerlo. De acuerdo con cifras de la Red de Donación y Trasplantes de Colombia del Instituto Nacional de Salud, actualmente hay 31 centros de trasplante en Colombia. Según datos de la Red de Donación y Trasplantes de Colombia del Instituto Nacional de Salud, desde 2021, cuando se tiene información, en el país se han hecho 5.666 trasplantes, lo que representó un aumento de 18% frente a 2020. De estos trasplantes, la gran mayoría usó células de sangre periférica, las que se obtienen de la sangre circulante, pero también se usaron células de médula ósea. En los trasplantes autólogos, cuando las células se extraen del propio paciente y luego se la devuelven, el 2,5%, 13 casos, se hicieron con células madre de médula ósea. En los trasplantes halogénicos, cuando las células vienen de otra persona, el 9,4%, 12 casos, de los que tuvieron donante relacionado fueron con médula ósea y el 60%, 37 casos, de los trasplantes con donante no relacionado también usaron médula ósea. Sin embargo, todavía persisten varios obstáculos para trasplantes de células madre en el país. Según Claudia Sosa, jefe de hematología de la unidad de trasplante de la Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Luli, todo comienza con la solicitud de los estudios de HLA, una prueba de sangre que identifica unas marcas llamadas antígenos leucocitarios humanos que funcionan como el código de reconocimiento del sistema inmune. Se utiliza sobre todo en trasplantes porque permite saber qué tan compatibles son un donante y un receptor. Esto porque en algunas entidades no lo autorizan y deberían hacerse en el momento en que el paciente recibe un diagnóstico de leucemia o cualquier enfermedad de la sangre. La segunda barrera se da en la autorización para exámenes y el procedimiento que está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. Y finalmente, la barrera más grande es encontrar al donante de médula. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a trasplantes de médula ósea en Colombia? Escuchemos lo que me respondió la doctora Claudia Sosa, médica especialista en hematología y jefe del servicio de hematología de la Clínica Foscal. ¿Cómo podemos mejorar? Dentro de las estrategias que nos servirían para mejorar estarían abrir más centros de trasplante en diferentes regiones del país, motivar a más personas a registrarse como donantes voluntarios, disminuir o simplificar los trámites de autorizaciones para que sean estas autorizaciones más rápidas y se tenga la autorización del trasplante antes de que la enfermedad vuelva a aparecer, o disminuya la necesidad de ciclos de quimioterapia antes de llegar al trasplante, con lo cual también se mejoran los resultados. Garantizar la cobertura total de los medicamentos y de los cuidados después del trasplante. Los pacientes se trasplantan y posteriormente tienen dificultades en que le entreguen los medicamentos o que les autoricen los exámenes de control de sus virus o de control de los niveles de los medicamentos. Y también es necesario capacitar a médicos de diferentes especialidades y de diferentes niveles de atención y equipos de salud para ofrecer información y atención segura y de calidad a los
pacientes potenciales, pacientes para trasplante de médula ósea, y también explicarles y enseñarles a los potenciales donantes. Debemos entre todos educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de donar, dado que donar puede salvar vidas y es un acto de solidaridad que podemos hacer en vida. La donación de médula ósea se está consolidando como una ventana de esperanza para pacientes con VIH, una enfermedad que durante décadas parecía incurable. Los casos documentados de curación, como el del nuevo paciente de Berlín, que no presenta rastros del virus en su organismo tras recibir un trasplante, o el paciente de Düsseldorf, un hombre de 53 años que lleva 4 años sin tratamiento antirretroviral y completamente libre de virus, demuestran que esta técnica médica puede lograr lo impensable: eliminar por completo el VIH del cuerpo humano. Aunque estos trasplantes de células madre no son procedimientos sencillos y se realizan principalmente en pacientes que también padecen cáncer, cada nuevo caso exitoso refuerza la evidencia científica de que la médula ósea compatible puede ofrecer una cura definitiva, convirtiendo lo que antes era una condición crónica en una enfermedad potencialmente superable. Ante la duda, busqué a Carlos Guerrero, médico especialista en células madre, para que me explicara qué tan prometedor es el trasplante de células madre para ayudar a curar enfermedades como el VIH. Esto está muy adelantado. Incluso ya hay trabajos publicados. Hace aproximadamente 2 años, en Inglaterra, se lograron tratar 4 pacientes en los cuales se encontró que después de las transferencias, hablamos más de transferencias que de trasplante en este caso, de células madres, estos pacientes tenían un conteo viral absolutamente negativo. Por supuesto, esto es para casos específicos en los cuales la enfermedad está medianamente controlada y no en casos avanzados en los cuales ya hay cosas como un cáncer tipo Kaposi o cuando hay enfermedades pulmonares avanzadas. Pero en pacientes en los cuales son de medianamente reciente descubrimiento y diagnóstico, es muy posible que esto sea el futuro de la medicina. Donar células o médula ósea en realidad es bastante sencillo. Puede donar cualquier persona entre los 18 y los 45 años, sanas, sin enfermedades infecciosas o graves. Si usted decide ser donante, puede hacerlo en la página de Dar Células, idcbis.darcelulas.com.co. El trasplante de médula puede ser la única alternativa curativa en enfermedades como las leucemias agudas. En 2020, la leucemia fue la 6ª causa de cáncer en el país y cada año miles mueren por esta enfermedad. El trasplante de médula ósea es uno de los grandes inventos de la medicina, pero tiene un factor importante: no sería posible sin un donante. Donar órganos, sangre o médula ósea es una de las formas de solidaridad más grandes que hay. Si usted tiene posibilidad, hágalo. Hay cientos de miles de personas en Colombia y el mundo que se lo agradecerán. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 158 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Iván Ayala.